Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estaremos utilizando el teórico 8, ¿no? Solamente vamos a hacer un teórico, no vamos a hacer un teórico práctico porque estas nociones de cinemática son bastante extensas, ¿bien? Como dice acá, teórico 8, nociones de cinemática. Para esto vamos a ver qué es la cinemática, en primer lugar, ¿de acuerdo? Ok, entonces, bien. Todas las cosas del mundo físico están en movimiento, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Este fenómeno ha despertado un interés natural en el hombre desde el inicio por entenderlo, predecirlo y controlarlo. ¿Controlar qué? El movimiento, ¿sí? El movimiento, específicamente el movimiento. ¿Qué es la cinemática? La cinemática analiza el movimiento nada más, y lo representa en términos de relaciones fundamentales, ¿sí? Relaciones como el espacio y el tiempo, ¿no? En este estudio no se van a tomar en cuenta las causas que generen el movimiento, sino el movimiento en sí mismo. Yo no me voy a preocupar por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se mueva, sino solamente el movimiento, ¿sí? No se va a analizar el por qué su hermanito le empujó de la silla, ¿sí? No se va a analizar la fuerza con la que su hermanito le empuje de la silla, sino el movimiento de usted hacia el piso, ¿sí? Que en este caso sería un tipo de movimiento acelerado, ¿no? Bien, en fin, vamos a saber qué es una partícula. Esto es muy necesario en lo que tiene que ver con la cinemática, ¿no? Ah, recuerde, por favor, que estamos viendo esto como base de lo que ustedes van a tener en la universidad. Bien, la cernidera siempre va a ser en esta parte de la física. La partícula, en el estudio del movimiento, va a ser un cuerpo considerado como una partícula si es que sus dimensiones son despreciables en relación con las magnitudes de las distancias analizadas. ¿Sí? Yo no me voy a fijar, por ejemplo, si estoy analizando el movimiento de un carro, de un auto, en el peso del auto, para la cinemática, no, ¿ok? En el peso del auto, si las llantas están lisas, si es que el modelo del auto es aerodinámico, cosas por el estilo, no. Nos vamos a dedicar simplemente al estudio del movimiento en sí, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Si es que vamos a analizar una pelota de fútbol, no nos vamos a centrar en la cancha o entre las ciudades, etcétera, etcétera, ¿ok? Luego, geométricamente una partícula se asocia con la idea de un punto. Cuando nosotros hagamos ejercicios de cinemática, generalmente vamos a hacer puntos moviéndose o vectores moviéndose, ¿ok? Por lo general se le denomina punto material o masa puntual. Esta última es la más usada, ¿sí? Ustedes van a ver muchos ejercicios, ¿no? O sea, tiene movimiento una masa puntual, ¿sí? Y con una velocidad tal, una aceleración tal, etcétera, etcétera. Vamos ahora a lo que es un sistema de referencia. Nosotros sabemos que es en un cuerpo, ¿no? Una partícula que junto a un sistema de coordenadas, ¿qué es el sistema de coordenadas? El plano cartesiano, permite determinar la ubicación de otro cuerpo. Claro, entonces ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? Tienen un plano cartesiano, tienen un eje X, tienen un eje Y, que podría ser como un avión B hacia abajo, ¿no? Entonces usted diría, bueno, aquí está mi casita, la casa de A, y acá está la casa de B. Esto es a lo que se refiere con una partícula. Tengo la partícula A y tengo la partícula B. Pueden ser carros, pueden ser aviones, pueden ser motocicletas, no me importa, yo le voy a poner como un punto. Bien, ahora, generalmente lo que nosotros decimos es que esto avanza en otra dimensión que es el tiempo, ¿ok? Si yo para trasladarme de A hacia B lo hago en un cierto tiempo, estoy pues usando un sistema de referencia que sería el origen de coordenadas para los desplazamientos, y en el tiempo, pues bueno, tendría que decirnos, ¿no? Bien, el movimiento o la descripción del movimiento, como les dije, de A hacia B, depende del sistema de referencia con respecto al cual se defina.
Mi sistema de referencia es el plano cartesiano y el origen de coordenadas es la intersección entre los dos ejes. ¿Ok? En cada análisis, el sistema de referencia se considera fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el plano cartesiano no se mueve, se queda ahí. De manera general, se hacen los estudios tomando como referencia la Tierra, o sea, cada vez que ustedes hacen un estudio de estos, se va a considerar que la referencia generalmente es de esto el piso, y esto es por parte de un observador, de una persona que está quietita en el lugar donde se visualiza el movimiento, ¿ok? Se queda quietita. Esto viene desde hace algunos años, ¿no? Donde dicen que el movimiento es relativo, ¿ok? Pero si es que el espectador, el que está viendo el movimiento, se queda quietito, pues no tiene por qué ser relativo para él. Bueno, vamos a empezar a ver ahora los tipos de vectores que hay, ¿ok? O sea, bueno, no los tipos de vectores que hay porque ya los vimos en las clases anteriores. De verdad asombra todo lo que hemos avanzado, ¿no? Pese a que obviamente no es la materia que ustedes deberían estar viendo, yo sé que cuando ingresen a las universidades es en esto en lo que les van a cernir, en lo que van a decir. Si no sabes esto, pues fuera. Entonces, mucha atención, ¿no? El vector desplazamiento. Ahora ya no son solo vectores A, vector B, vector C, vector D, sino que ahora ya tienen nombre. El vector desplazamiento es la variación que experimenta el vector posición de una partícula en cierto intervalo de tiempo. ¿Qué es esto? Que si yo, por ejemplo, ¿no? Estoy primero en el origen. Yo soy este puntito rojo. Estoy en el origen, después voy caminando, 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 hasta aquí, hasta este punto de acá, llamémosle el punto P, y después me desplazo, después yo camino hacia otro punto, desde acá me desplazo hacia el punto, cambiémosle el nombre, pongámosle el punto Q, ¿sí? Pongámosle el punto Q. Entonces, el desplazamiento mío en realidad no fue desde el origen, sino desde el punto P hasta el punto Q. Esto es el desplazamiento, ¿ok? Lo que está con rojo es lo que yo me moví al principio. Lo que voy a poner con amarillo es lo que yo me moví después con respecto al origen. Todo es con respecto al origen, ¿ok? Y lo que está con azul es el desplazamiento total. Ah, entonces usted me dice, pero Esteban, está un poco confuso. ¿Cómo es esto? ¿Te fuiste del origen hacia el punto P, volviste al origen y después te fuiste al punto Q? No. Esto de acá, las R, lo que determinan, ¿sí? Las R significan, ¿qué significan? Ah, posición. Posición. ¿Ok? La posición con respecto al origen. Esto cabe aclararlo muy bien, por favor. Posición con respecto al origen. Posición respecto, perdón la letra chueca, al origen. Esa sí que ya es mi letra, y sí ya no puedo decir nada. Si ya tengo la digitalizadora, ya es mi letra, ¿no? R es la posición con respecto al origen. Ahora, esta R se descompone en dos. Hay una R sola que es la posición final. Posición final. Y sí, lógico, usted dirá, pero ¿cómo posición final? Claro, si me moví desde este punto P, ese es el punto inicial, ¿no? Ese es el punto inicial. Y me moví hasta el punto Q, ese sería el punto final. Entonces, fíjese, la posición inicial es R sub 0. Entonces, pongamos así, R sub 0 es la posición inicial. Posición inicial. Claro, porque el movimiento empezó desde acá. Y me moví hasta acá. Posición inicial con rojo, posición final con amarillo. Y el desplazamiento, el vector desplazamiento sería esto. Entonces vamos a ponerle delta, es un triangulito con R. Delta R, esto es vector desplazamiento. Vector desplazamiento. Correcto. Listo. No se olviden, por favor, que la posición, la R sola es la posición con respecto al origen de coordenadas y delta R no tiene por qué ser con respecto al eje de coordenadas mismo, ¿no? Bien, vamos a verlo. Sigamos.
Ahora, de aquí nosotros podemos concluir lo siguiente. La variación del desplazamiento, el vector desplazamiento, como ustedes lo pueden ver, siempre va a ser la posición final, RF le puse yo, aunque generalmente no se suele poner nada, RF o R sola, menos la posición inicial, que es R sub 0, ¿ok? Esto es una fórmula muy importante, por favor, y es algo que a usted le va a acompañar el resto de su carrera. El vector desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. De esta afirmación nosotros podemos decir entonces que si le despejamos a la R final, el desplazamiento, o sea, va a ser igual, la posición final va a ser igual al desplazamiento más la posición inicial. Esta es la base de la cinemática, ¿ok? ¿Sí? Esto es lo que importa en la cinemática. Poder determinar la posición final o la velocidad final o el tiempo final al cual está una partícula, ¿no? O una masa puntual. Entonces, para saber cuál es la posición final de un cuerpo, de una partícula, necesito saber el desplazamiento realizado y en dónde estuvo en primer lugar. ¿De acuerdo? Llévense eso a sus mentes, por favor. Bien, ahora las unidades. ¿En qué se mide el vector desplazamiento? El vector desplazamiento en el sistema internacional, que es lo que nos interesa, se mide en metros. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que un metro son 100 centímetros. Ahora, ¿cómo se mide en el técnico? En el técnico también se mide en metros y en el CGS, pues por eso es C de centímetro, se mide en centímetros. Bien, pero generalmente nosotros vamos a recurrir a o a metro o a centímetro o a kilómetro. No se olviden, por favor, que un kilómetro son 1000 metros. Estas son de las primeras clases que nosotros tuvimos. Bien, ahora, si nosotros hablamos del vector posición, como les decía, el vector posición es en dónde estás con respecto al origen, podemos definir qué es el reposo y qué es el movimiento. ¿Qué es el reposo? El reposo de una partícula durante un tiempo es cuando la posición permanece constante. Está quietito, no se mueve con respecto a absolutamente nada. Es lógico, por eso se llama reposo. Ahora el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Una partícula está en movimiento durante cierto intervalo de tiempo cuando su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia. Se los traduzco. Si una partícula estaba aquí, la partícula está acá, y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve hasta acá la partícula B, pues hubo movimiento, lógicamente, ¿no? Entonces, si es que sale de ese estado y se traslada hacia otro lugar en un cierto intervalo de tiempo, cambió su posición, fíjese, con respecto al origen cambia la posición, pues podemos decir que hay movimiento. Ahora vamos con otro concepto importante dentro de esta magnitud vectorial, que es la trayectoria. La trayectoria, que no es un vector, ojo, estaba hablando de la posición. La trayectoria es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupó una partícula al moverse de un lugar a otro. Bien, fíjese por favor, aquí tenemos posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Son varias posiciones, ¿no? El profe Esteban está en su casa, de ahí sale a la parada de buses, porque como es profesor, no tiene auto, obviamente. Sale a la parada de buses, de la parada de buses va a la media luna, de la media luna va a la entrada a Calpi, de ahí llega a Calpi, llega a San Juan y de San Juan al colegio. Esta es la trayectoria del profe Esteban, ¿sí? Para llegar al colegio. Entonces, fíjese, la unión de varias posiciones me da la trayectoria. Concepto importante, ¿eh? Ahora, ¿para qué me sirve la trayectoria? ¿Solo para conocerle? No. La trayectoria tiene que ver con la distancia recorrida. Fíjese, por favor, la nomenclatura. La distancia recorrida la pone con la letra D minúscula. ¿Qué es la distancia recorrida? Es la longitud medida sobre la trayectoria recorrida por la partícula al moverse de una posición a otra. Entonces, la trayectoria es el dibujito y la distancia recorrida es medir cuánto de longitud tiene ese dibujito. Aquí lo está poniendo. Lo voy a recalcar igual para que ustedes lo vean. Si bien es cierto, esta que estoy marcando es la trayectoria, ¿verdad?
Esta es la trayectoria, la trayectoria, la trayectoria, la trayectoria. Perfecto. La distancia lo que hace es medir la trayectoria, ¿sí? Medir la trayectoria al moverse de un lugar a otro. Ahora, conviene mucho aclarar que la distancia recorrida entre dos puntos sí depende de la trayectoria. Claro, lógicamente es lo que dije. La distancia mide la trayectoria. A diferencia de lo que sucede con el desplazamiento. A ver, ¿cuál será la diferencia? A ver, si es que la distancia es lo que está con amarillo, que está sobre la trayectoria, lo que está con rojo es el desplazamiento. Ahora, según el gráfico, ¿qué será más grande? ¿La distancia o el desplazamiento? ¿Será más grande lo amarillo o lo rojo? Amarillo. Claro, lo de amarillo. Claro, la distancia va a ser mayor que el desplazamiento según este dibujo. Entonces, no confundir una cosa distancia, otra cosa desplazamiento, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Bien, eso es todo lo que tienen que ver con respecto a las distancias, los desplazamientos, los vectores posición, etcétera, etcétera. Ahora vamos con la noción de qué es la velocidad. No se olvide que el tipo de física que nosotros estamos estudiando es la física vectorial, ¿ok? O sea, la física que se basa en vectores. Muy bien. Si usted sabe la física vectorial, la física escalar es mil veces fácil, más fácil. Bien, la velocidad, la cual se representa con la letra V o corta, la V corta con una flechita, es la relación que se establece entre el desplazamiento realizado por la partícula y el intervalo de tiempo en el que se efectuó. ¿Qué quiere decir eso? No se olvide que en física y en matemáticas, cuando nosotros decimos una relación, no es que está el espacio y el tiempo dándose un besito, no es ese tipo de relación. En matemáticas y en física, una relación es una división, ¿ok? En este caso, fíjese, la división entre el espacio y el tiempo, la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo nos da lugar a la velocidad. Dividir un espacio para un tiempo nos da una velocidad. Ahora, claramente, como la posición, perdón, como el desplazamiento es un vector, el resultante, que es la velocidad, también va a ser un vector. No se olvide que la variación del desplazamiento es posición final menos posición inicial, ergo, la variación del tiempo será tiempo final menos tiempo inicial. Por favor, recordar que el tiempo no es una magnitud vectorial. El tiempo es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que no tiene ni dirección ni tiene sentido el tiempo. ¿Hacia dónde va el tiempo? No sabemos, ¿ok? Pero en cambio, si es que yo largo una piña, un puñete, ¿no? Yo puedo decir, bueno, eso va en esta dirección, en este sentido, con tal velocidad. El vector siempre va a tener sentido y dirección, ¿ok? El tiempo no se sabe hacia dónde va. Dicen que va hacia adelante, pero ¿dónde es adelante? Es relativo. Bien, tenemos entonces la definición de la velocidad. Luego, si es que la variación del tiempo es apreciablemente mayor que cero, o sea, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 10, 20, 30, lo que sea, eso es apreciablemente mayor que cero. La velocidad que nosotros estamos diciendo entonces va a denominarse velocidad media, ¿ok? Entonces, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media, que es esto, va a ser la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo si es que el tiempo es mayor que cero, apreciablemente mayor que cero. O sea, si es que usted me da un tiempo que sea 0.0000000000001, esto no es apreciablemente mayor que cero. Esto es que tiende a cero. Entonces, cabría la pregunta, ¿qué es apreciablemente mayor que cero? Se considera apreciablemente mayor que cero a partir de la tercera cifra, según varios autores, o sea, 0.001. Ahí como que ya empieza a tener más sentido. De ahí se nos va poniendo la carita más feliz mientras más se acerque a la unidad. Por ejemplo, ahí estamos más felices, aquí ya estaríamos más que felices y aquí pues ya ni qué decir, ¿no? La cuestión es que sea mayor que cero. ¿Ok? Vamos a ver si funciona esto que me dijo. Ok. No, no funciona. Ok, listo. Sigamos, por favor. A ver.
Definida así, la velocidad no tiene mayor significado físico. De manera general, interesa saber qué sucede en cada instante, por lo que si el intervalo de tiempo se toma cada vez más pequeñito, como para que sea casi cero o que sea que tienda a cero, la velocidad se aproximará a un valor límite. A esta velocidad se le llama velocidad instantánea. Matemáticamente, la velocidad instantánea se va a definir como, bien, aquí está la fórmula, ¿no? ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es llevarle la velocidad al límite cuando el tiempo tiende a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me voy a estar preocupando por todos los instantes en los que estamos, sino en un momento específico, ¿sí? Fíjense, la posición inicial es en P. Acá, donde estoy señalando yo. Ahora, claro, está con negro, capaz no le pueden ver bien. Con rojo. Esta es la posición inicial, esta es la posición final. Llevar al límite es hacer que Q, que es esta posición, se acerque cada vez a la P. Se acerque a la P, se acerca a la P, se acerca a la P, hasta el momento en el que la Q y la P estén en un mismo lugar. En ese mismo momento yo trazo una tangente a la curva del movimiento. Si alguien se acuerda matemáticamente cómo se llama la pendiente a una curva, matemáticamente, en matemática superior, ¿cómo se llama eso? Pendiente de una recta a una curva. 3, 2, 1, 0. Exacto, es por eso que yo no podía seguir dándoles de donde estaban. Se llama derivada, ¿sí? Se llama derivada. Bien, entonces, cuando yo tomo la derivada a un punto en la trayectoria de la velocidad, ¿sí? Yo voy a obtener la velocidad, perdón, en la trayectoria esta voy a obtener la velocidad instantánea. Ajá, es lo que decíamos, ¿no? Si es que disminuimos la variación del tiempo, Q se va a aproximar a P, llevando al límite cuando el tiempo tienda a cero. Q va a coincidir con P, por lo tanto, el vector PQ de la posición sería el desplazamiento, o sea, sería un punto donde toque tangencialmente a la trayectoria, es decir, la derivada. Bien, ¿en qué se mide la velocidad finalmente? La velocidad se mide en metros por segundos, ¿sí? Usted puede medir la velocidad en metros por segundo o también la puede medir en kilómetros por hora, en donde un kilómetro son 1000 metros, mamita querida, un kilómetro son 1000 metros. Esto ya es cuestión de libro, no es cuestión mía. Un kilómetro son 1000 metros, aquí le faltaba un cero, y una hora son 3600 segundos, ¿ok? Un kilómetro, 1000 metros, una hora, 3600 segundos. Vamos ahora con la rapidez. Esto es una noción muy interesante. Fíjese que antes nosotros habíamos visto la velocidad. Fíjese, la velocidad es con la B corta y una flecha. La rapidez, en cambio, ¿sí? Es una V corta igual, pero sin flecha. Si no hay la flecha, significa que la rapidez no es un vector. ¿Sí? Vamos a leer qué es la rapidez. La rapidez es la relación que se establece entre la distancia, ya no el desplazamiento, sino la distancia recorrida por la partícula al moverse de una posición a otra y el intervalo de tiempo en el que se realizó. La rapidez ya no es una cantidad vectorial como lo era la velocidad. Fíjese, por favor. Si yo digo, a ver, ¿cuál de los dos es vector y cuál de los dos es escalar? No se olvide que el vector tiene módulo, dirección y tiene sentido. El escalar solamente tiene módulo. Bien, vector, ¿sí? Vector va a ser la velocidad. Y escalar va a ser la rapidez. De hecho, bajo las condiciones adecuadas, el módulo de la velocidad es la rapidez. ¿Sí? Si estamos hablando de un mismo efecto, pues el módulo de la velocidad va a ser la rapidez. Bien. ¿Cómo se define esto? Se define igual, distancia sobre tiempo. Si es que el tiempo es apreciablemente mayor que cero, va a ser rapidez media.
Y la rapidez instantánea, igual, hay que llevarle al límite al tiempo cuando tiende a cero para hacer que los dos puntos de la trayectoria corten un solo punto y se trace la tangente a eso, es decir, la derivada de eso, para obtener la derivada de la velocidad sería la distancia. ¿Sí? Y la rapidez instantánea, aquí fíjese, esta fórmula de acá es poderosísima. El módulo de la velocidad instantánea es la rapidez instantánea. Qué fuerte que es esto, porque estoy diciendo que el módulo de este vector es esta rapidez. Muy interesante. Y vamos ahora con el último concepto. Por favor, no se olvide que la clase del día de hoy es solo teoría, ¿sí? Es solo teórico para que ustedes puedan saber qué es lo que vamos a hacer la próxima clase, para que no estén perdidos. ¿Qué era posición? ¿Qué era distancia? ¿Qué es velocidad? ¿Qué es velocidad instantánea? ¿Qué es velocidad media? ¿Ok? ¿Qué es rapidez instantánea? Entonces, ustedes ya tienen para ver esto, ¿no? No se olviden que cuando ustedes lo deseen, pueden entrar al canal de YouTube, ver los videos, los últimos videos subidos y ahí pueden ir aprendiendo. No hace falta que yo se los envíe a sus grupos. Usted entre al canal de YouTube, deje un ratito de ver las mejores reacciones a los TikToks de famosos y vea un poquito de ciencia, que también está bueno, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la relación, o sea, va a haber otra división, es la relación que se establece entre la variación de la velocidad, ¿sí? Entonces también va a haber una variación pero ahora no va a ser una variación de posición, sino una variación de velocidad que experimenta una partícula en un tiempo realizada la variación. Fíjese, aquí falta una flechita. Esta es un vector. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto a un tiempo. ¿Qué es variación? Variación es final, en este caso velocidad final, menos velocidad inicial, todo sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. Esta es otra fórmula que ustedes deben guardarla en su corazón. La aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. ¿De acuerdo? Con esto también tenemos que si el tiempo es significativamente mayor que cero, tenemos una aceleración media. Y si es que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad, pues entonces vamos a tener una relación muy especial entre la aceleración tangencial, centrípeta y la aceleración total. Bien, ¿qué se hace para calcular la aceleración instantánea? Pues bueno, también tenemos que llevarle al límite al tiempo que tienda a cero y encontraremos eso. ¿Qué mide la aceleración? Mide los cambios que experimenta el vector velocidad en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Pero la velocidad, por ser un vector, puede cambiar de módulo o de dirección. A ver, antes de pasar a la aceleración tangencial. ¿A ustedes ha ocurrido que van en un, no sé, van en un colectivo, ¿no? En un colectivo, se desplazan de una ciudad a otra y hay un momento en el que el chofer decide que está bien acelerar, ¿no? ¿Qué es acelerar? Cuando usted siente esto, que se va para atrás, sí, del asiento, se va para atrás del asiento, este movimiento de su cuerpo indica que hubo un cambio de velocidad, ¿sí? De la misma manera, cuando está muy rápido y frena de golpe, ¿sí? Y el chofer frena de golpe, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos? Nos vamos hacia adelante, o sea, la velocidad, la velocidad que lleva mi cuerpo es mayor a la que experimenta en el momento del frenado el carro, por eso me voy hacia adelante, porque mi velocidad es más grande. Ahora, si frenara de golpe, lo más probable es que nos vayamos contra el asiento de adelante y nos frene eso, ¿no? Porque nuestro cuerpo lleva una velocidad mayor. Bien. Esperen un momentito, creo que se me quema el arroz. Efectivamente, efectivamente, hoy toca comer arroz negro. Bien. A ver,
Eso, ¿no? Eso es la aceleración. La aceleración es lo que mide la variación de la velocidad. Si acelera, nos vamos hacia atrás. Si frena, nos vamos hacia adelante. Pero ¿qué pasa si es que si hace una curva, por ejemplo, el carro, ¿no? La famosa ley de la curva, que cuando se hace para acá, ustedes se hacen así, ¿no? Se estrujan, ¿no? Ah, la ley de la curva, pretexto para estar más cerquita, ¿eh? Entonces, eso también es física, ¿no? La aceleración mide los cambios que experimenta el vector velocidad en el transcurso del tiempo. Pero la velocidad, por ser un vector, como les había dicho, también cambia de módulo o de dirección. Si es que cambia el módulo del vector velocidad, ¿sí? Va a haber una aceleración lineal o tangencial. Esta aceleración va a ser tangente a la trayectoria que se debía tomar. En cambio, si es que hay un cambio en la dirección del vector velocidad, va a existir una aceleración normal o centrípeta, cuya dirección es perpendicular a la velocidad y está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Para que lo entiendan mejor, vamos a un grafiquito acá. Bien, aquí está el punto o aquí está la masa puntual que tiene cierta velocidad. ¿Podrías quedarte aquí, cosito? Gracias. Eso. Entonces, como les digo, ¿no? Aquí está el punto P. ¿Cuál es la trayectoria que debería seguir esta partícula? Esta partícula debería seguir esta trayectoria. Hacia acá están todos los vectores. Pero pasa que acá el conductor le ve a una amiga a la que le debe plata. ¿Y qué hace el conductor? Rapidísimo cambia la dirección y se viene para acá. ¿Sí? Y la amiga se queda como que, ¿qué le pasa a este señor? Entonces, en lugar de ir al encuentro de ella, cambia la dirección y dice, pucha, no tengo plata. No tengo plata, me vengo para acá. Entonces, este cambio, ¿sí? Este cambio tanto de dirección como de módulo va a originar que se creen o que aparezcan, más bien dicho, porque están ahí, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración tangencial? La aceleración tangencial es la que sigue, o sea, tiene la misma dirección de hacia donde estábamos dirigiéndonos al principio. La aceleración tangencial se va en la dirección de acá. Pero como mi trayectoria, y aquí voy a ponerlo con amarillo, como mi trayectoria cambió, yo curvé e hice este movimiento de acá, ¿no? Para evitarle a la amiguita, a la compañerita que le debía plata, vine para acá. Por cierto, no está bien huir de las deudas, por favor, siempre páguenles. Es solo un ejemplo. El hecho de que haya cambiado yo mi dirección hace que apareciera la aceleración tangencial, la que va en la dirección en la que nosotros íbamos. Va a aparecer la aceleración centrípeta, la cual voy a poner con verde. La aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Yo me voy a imaginar, ¿sí? Yo me voy a imaginar que como yo curvé, esto viene a formarse casi como una circunferencia. Por eso se llama aceleración centrípeta, porque va hacia el centro de una supuesta circunferencia, ¿sí? De una circunferencia que a mí me ayuda nada más es para irme dando cuenta de cómo es este movimiento, ¿ok? ¿Qué hace la aceleración tangencial? La aceleración tangencial es la que nos lleva, digamos, del lado del movimiento, ¿no? La famosa ley de la curva, ¿sí? Y la aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta es la que nos lleva hacia el centro. La unión de estas dos aceleraciones, de la centrípeta y de la tangencial, nos crea la aceleración total, la que yo le he puesto aquí con rojo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional de la aceleración? La aceleración, al ser una relación entre la velocidad y el tiempo, se va a medir finalmente en metros por segundos al cuadrado. ¿De dónde sale esto? La velocidad se mide en metros por segundos. El tiempo se mide en segundos. ¿Quién es fracción? Es segundos, por eso le puedo poner sobre 1. ¿Quién es fracción? ¿Quién no es fracción? Era segundos de acá, le ponemos abajo.
extremos con extremos, medios con medios, metro por 1 es metro, segundo por segundo es segundo al cuadrado. La aceleración, entonces, ¿sí? La aceleración se va a medir en metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Y listo. Eso sería todo con respecto a la teoría. Eso sería todo con respecto a la teoría de las nociones de cinemática. Ojo, no es que con esto ustedes ya pueden hacer todos los ejercicios de cinemática. Esto es solamente una noción. La próxima semana haremos ejercicios de noción de cinemática y de ahí a la próxima clase, si Dios permite y todavía hay clases, veremos ya movimiento rectilíneo uniforme en ejercicios y movimiento rectilíneo uniformemente variado. No creo que nos alcance el tiempo para más. No olviden que apenas estamos, a ver, abril, mayo, o sea, 2 meses, 2 meses. 2 meses prácticamente, ¿sí? Claro, empecé un 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio. Bueno, 3 meses. 3 meses, pero igual estamos apenas comenzando. 3 meses de cuántos que ustedes tienen clases, de 10. En fin. Listo, mis estimados y estimadas. Espero que les sirva mucho esta clase. Revísenla en el YouTube. No hace falta que yo les mande el link. Ustedes entren al canal, vean los últimos videos y ahí estará la clase de física. Sin más, por favor, hagan las tareas. Les voy a esperar hasta esta semana, hasta el viernes, por favor. Vean que no me reúno ni con mi familia ni nada, sino que me paso ahí esclavizando haciendo revisión de tareas suyas. Por favor, envíelas hasta el día viernes. El día sábado me levanto, califico y cierro ya el Google Forms. ¿De acuerdo? Que pasen un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.